este año como misionera temporal. Misionera temporal, ajá, sí. Oh, pero cuando ella llegó unos días después, ya nos decía que quiere regresar a Corea. mm, Porque no es la vida que yo pensaba, no es el lugar donde aquí yo voy a aprender nada, entonces quería regresar. Entonces tuvimos mucho tiempo hablando con ella, o intentándole, o para convencerle, hablando dulce, amarga, de una manera y otra, pero no quería escuchar. Entonces yo también fui, entonces no sé qué hacer más. Oh, lo solté, lo dejé en la mano de Dios y el pastor yo le pasé al pastor pastor, usted se encarga de ella, yo no sé nada de lo que pueda hacer. Oh, ella también quiso regresar y yo también dije que mejor que regrese entonces, pero no ha regresado hasta el día de hoy, sino han pasado 10 meses y yo no pensaba que ella diese ese testimonio, ¿no? Cómo ella ha pasado este tiempo, cómo ella aprendido el corazón de Dios, el corazón del siervo. Y claro, aún muchas cosas aún le falta por aprender, pero así Dios tenía más misericordia de ella y de su vida, por eso Dios le permitió estar hasta el día de hoy en Europa como misionera temporal. Mm. Oh, el teatro musical navideño que nosotros en esta semana organizamos, el tema es Milagro de Navidad. ¿Sabe cuál es el milagro verdadero? ¿Mm? Milagro es, aunque tenemos milagros aquí en la iglesia, diácono es milagro, ¿no? ¿Qué es el milagro? Para ti, cada uno de ustedes que están sentados aquí o los que están conectados, ¿qué es el milagro? ¿Mm? ¿Mm? El nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Jesús, ¿qué te trae? ¿Por qué es el milagro? ¿Mm? Mm. Yo esta vez participando y organizando ese evento, mm, pude definir el milagro. El milagro es el cambio del corazón. Mm. El cambio del corazón es el milagro. Mm. Tanto Dios quiere cambiar nuestro corazón. De grande, una forma más grande sería cambiar de nuestro corazón pecador al corazón justo y limpio por medio de Jesucristo. Por eso la Navidad es el día del milagro. Mm. También aquí viendo a cada jóvenes del grupo de gira, también y he visto claramente este milagro en mi matrimonio y en cada uno de los jóvenes. Dios quiere cambiar. Dios primero los que preparan, primero los que actúan, Dios cambió el corazón. Y los cambiado el corazón, los jóvenes han preparado, han presentado para cambiar el corazón de los demás por medio de Jesucristo. Por eso oh, estoy muy agradecidos, aunque un poco cansado, porque anteayer estuvimos en Lisboa y de Lisboa hasta Eibar, casi 11 horas de viaje hicimos en coche toda la noche. mm, Y llegando allí, ayer, no pude descansar, sino ya organizar ayer todo el día en Eibar y luego dormimos bien allí y luego a las 6 de mañana en Eibar salimos para venir a tener culto aquí junto con ustedes. Aunque un poco cansado, pero
muy agradecido de estar delante de los hermanos, de poder compartir. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a compartir la palabra primero. Busquemos la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 1. Voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 1. 형준아, 휴지 좀 갖다 줄래? Primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 1. Si lo tienen todos, voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán los panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos y salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizará con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hasta el 7 he leído. Hemos leído la imagen, la escena donde Samuel le unge a Saúl por el príncipe de Israel, como el rey, el primer rey de Israel. Antes de ese momento, Saúl vivía, ¿cómo vivía? Nada más vivía mm, o según la necesidad. Ahora él buscaba, porque su padre había perdido unas asnas, porque su padre se preocupaba mucho de las asnas, por eso como el hijo Saúl, y fue a buscar, mm, las asnas nada más. Entonces un hijo simple, un hijo obediente,
porque no quiere ver a su padre afligida, preocupada. Y simplemente por eso él fue a buscar las asnas y llegó hasta donde estaba Samuel, el siervo de Dios. Mm. Pero Dios tenía un plan para este hombre. Aunque este hombre Saúl no tenía el entendimiento, pero Dios tenía este plan para él. ¿Cuál es, cuál fue el plan de Dios para Saúl? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuál fue el plan de Dios para Saúl? Que fuera rey. Oh, ungirlo y que para que fuera el rey de Israel, oh, para que el pueblo de Israel que esté unido y que pueda pelear contra Filisteo y que a fin de que ya, ¿no?, el plan de Dios, el propósito de Dios, que el pueblo de Israel fue bien establecido, fuera bien establecido. Por eso con ese plan de Dios, Dios ya llamó a este hombre Saúl. Pero ¿qué pasa, hermanos? Él todavía no lo cree, ni lo ve, ni lo entiende. Por eso Dios tenía que hacer señales para que él pueda ver, ¿sí? Entonces, estos versículos que hemos leído son las palabras de Dios que si te sucediese todo esto, que creas que Jehová está contigo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió todas estas señales? Entonces ya con esa idea vamos a volver a leer el versículo otra vez. El versículo 1 dice, tomando aceite Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, el Selsa, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben al Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios, Jehová, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hasta el versículo 6, Dios habló a Samuel a través de su siervo Samuel. Entonces, todas estas señales, oye, tú si lo vieres todo, dice el versículo 7, todo junto leamos, 1, 2 y 3, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. ¿Por qué? Entonces, del 1 al 6, todo este sucedimiento es ¿para qué? Para que tú creas en Jehová, que está contigo.
¿no? Dios quiere enseñar a el versículo 7, o sea, el corazón de Dios está en el versículo 7. Dios quiere que tú creas que Jehová está contigo. Pero ¿eres tú quien desconoce del corazón de Dios? ¿Eres tú quien no entiende el corazón de Dios? Por eso Dios tenía que dirigirte esos caminos para que tú vayas viendo, de verdad, tal como Dios ha dicho, se suceden las cosas. Sí, Samuel me dijo, todas estas cosas si sucediesen, entonces me dijo que yo crea que Dios está conmigo. Esta mañana Dios también tiene un plan con nosotros. Con este plan Dios quiere, para enseñarte este plan de Dios, Dios ha tenido que hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero nosotros viendo las señales, viendo las cosas que Él ha hecho, aunque con la boca abierta decimos gracias a Dios, ay, qué bien, algo que nosotros no pudimos hacer, ya lo logramos hacer. Pero al final otra vez te quedas. ¿De verdad Dios está conmigo? ¿De verdad Dios me quiere? Tantas señales, cuántas señales Dios ya ha hecho en nuestra vida, pero sin embargo, hoy y mañana, al ver la circunstancia, al ver los problemas, aún no creemos que Dios está con nosotros. Hermanos, esta vez, ya desde el mes de abril, vimos claramente a través de los jóvenes ucranianos este proyecto para apoyar a los jóvenes ucranianos. No solamente dar 50 euros, no simplemente dar 100 euros, no, sino realmente fue un proyecto imposible. Llevar los 50 jóvenes ucranianos refugiados a Corea este verano a que participaran el concurso del baile tradicional del mundo, suena muy bonito. Pero al momento de hacerlo, es que ninguno de los jóvenes están puestas las vacunas completas. No tenían pasaportes. Y además no habían chicos, porque por medio de la guerra, durante la guerra ya los mayores de 18 años y los menores de 60 años, los chicos no podían salir del país. Así que era imposible formar un grupo del baile, porque el baile tradicional de Ucrania siempre bailan en pareja. Es imposible. Suena bonito, sí, pero es imposible. Yo lo decía, yo viendo la situación. Y además, quedan pocos días y este año, este verano, el precio del billete se disparó, triple, comparando con el precio del año pasado. ¿No? Ni siquiera yo tengo mi billete de avión. ¿No? ¿Cómo yo podría ayudar a los jóvenes ucranianos? Así que, ¿qué va? Esto no va a ser posible. Siendo pastor misionero, yo delante de todo, en la primera fila, yo decía, que esto es imposible. Esto es imposible. Cada día veía la situación. ¿Qué pasa esto? Hacerlo esto, animar hacia los jóvenes ucranianos, ¿no sería una mentira? Como saben ustedes, es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El castigo más fuerte, o sea, la tortura más fuerte es la tortura de esperanza. ¿Sabe qué es la tortura de esperanza? ¿No? La tortura de esperanza es algo que es imposible, pero habla solamente de esperanza. Oye, Mañe, tú puedes o podrás. Algo que es imposible,
O sea, por eso la tortura de esperanza, dice. Un castigo. ¿No? ¿No? Solamente con la palabra bonita anima a la gente y luego al final ya se pierde más todavía. Por eso me parece, ¿eso no será la tortura de esperanza? ¿No? A lo mejor hablando así bonito, no sería al final ya, no le heriríamos, ¿no?, el corazón de los jóvenes ucranianos. Y por eso yo pensaba en eso realmente, ¿no? Por eso yo quería decirle al pastor o quien organiza todo esto, usted pastor, ¿no?, ¿qué cree realmente? A mí me parece que terminará más herido del corazón, ¿no? Así yo decía. Pero aún así, como soy misionero, entonces ya iba al camino donde me mandaba. Entonces, porque no había nada, así que teníamos que salir cada día a buscar el patrocinio. Con el misionero de Italia, los dos salimos cada mañana a buscar patrocinio de las empresas o de las tiendas, restaurantes, carnicerías, proponiendo, no en España, sino en Alemania. Yo no hablo alemán. Misionero por Italia tampoco habla alemán. ¿Cómo hacemos entonces? Con Google Traductor de Google, ¿no? Nadie nos entendía que estas personas de qué están hablando. Los coreanos ni hablan alemán, pero vienen para apoyar lo ucraniano. Si fuera yo tampoco ayudaría. Nadie nos ayudaba. Pero como salimos cada día, tuvimos que pagar nuestro billete del transporte y salimos. A la hora de comer, tenemos que comer, ¿sí o no? Entonces, otra vez, otro gasto de la comida y luego regresamos con la mano vacía. ¿No sería mejor entonces con el pasaje, con el gasto de comida, mejor con esto aportar a que los jóvenes, ¿no?, coman algo? No entendía por qué. Una vez como yo y el misionero de Italia, así con traje, ¿no?, corbata, salimos, ¿no?, a buscar patrocinio. Como las empresas todos ya decían que eso no se hace con tiempo siempre, con un año de antelación tiene que solicitar por lo menos. Entonces ya. Entonces con traje puesta, entonces y fuimos a la carnicería. Y en la carnicería también la gente, no, ¿qué va? No tenemos carne para daros. Decía entonces. Entonces, un puesto de la carnicería ahí, un poco humilde, ¿no? Ahí llegamos. Esa carnicería se vendía de pollo, ¿no? Solamente de pollo tenía. Pero creo que lo han vendido mucho, así que en el puesto, en escaparate de la carnicería, quedaba muy poca carne, ¿no? Lo explicamos. Entonces, él nos quiso ayudar, pero no tiene mucha carne. Él nos indicó, mira, no tenemos mucho, ¿sí? Pero aún así él, bueno, entonces os voy a ayudar. Abrió la bolsa plástica, color amarillo, y ahí metía, ¿no?, 3 alitas, ¿no?, dos patas de pollos, sí, el corazón, sí. Así una bolsita así pequeñita y me entregó. Entonces yo recibí gracias, sí. Eso fue el primer apoyo, por el patrocinio que nos dio. Por lo menos como nos dio, entonces gracias, muy contento, pero al recibirlo con la bolsa amarilla y yo con corbata, con traje, ¿no?, nuestra imagen muy pobre, ¿no? Con esa bolsa amarilla ahora tenemos que entrar a las empresas a pedir patrocinio con una bolsa amarilla. Y todo el día otra vez no conseguimos nada y regresamos con la bolsa amarilla, ¿no? Ni siquiera podía decir a la pastora, mira, hemos recibido el patrocinio de la carne, porque un poquito de, ¿sí?, alitas de pollo. Así que yo en una esquina de la cocina, ahí lo dejé. Y luego ya le dije a la pastora en voz baja, pastora, aquí nos han dado 3 alitas de pollo, sí, ¿no? Y esa pastora decía, 3 alitas de pollo.
Entonces en la cocina todas las pastoras llamaban, se miraban a nosotros. ¡Ah, han traído pollo! Dice. ¿Dónde? Una bolsa amarilla, 3 alitas. Me daba mucha vergüenza. Y así fue. Entonces yo no puedo olvidar de esos días que cada día yo decía que es imposible. No, eso no se va a hacer posible. Yo mismo cada día negaba esa situación. Es que no se puede hacer eso. Pero sin embargo, ¿por qué Dios nos permitía estas situaciones? Ay, yo no entendía por qué. Pero hermanos, ustedes ya saben. Nosotros ya vimos. Finalmente los 50 jóvenes ucranianos consiguieron pasaporte, compraron billete de avión, este verano viajaron a Corea, participaron en el concurso mundial en Corea, ganaron el primer premio y todos los jóvenes contentos están haciendo esta gira navideña. Así que yo viendo a cada cara de los jóvenes, es algo diferente. Me hace recordar aquellos días que yo salía y regresaba con la mano vacía, andaba con la bolsa amarillo, que era imposible, pero Dios ha hecho todo posible, ¿sí o no? Dios ha hecho realmente lo que yo no podía creer. Viendo esto, hermanos, ¿por qué Dios nos enseña a ver estas señales? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira a Juan, yo estoy contigo. Enseñando las cosas imposibles, Dios lo hizo todos. ¿Para qué, Juan? Para creas que yo estoy contigo. Pero al mismo momento Satanás también trabaja. ¿Para qué? A pesar de que Dios da señales, a pesar de que Dios hace en nuestra vida cosas maravillosas, pero sin embargo, aún Satanás también trabaja. ¿Para qué? No creas tú que Dios está contigo. Siempre la iglesia habla palabra para animar nada más. Siempre la iglesia habla de esperanza, sí. Como si fuera un animador, ¿no? Pero hermanos, no es así. Esta vez pude ver claramente. Dios, de verdad. Así que hermanos, cuando yo regresé de Israel, quedando pocos días para la preparación de esta presentación en 4 ciudades en España, yo decía que la capacidad nuestra y la condición nuestra aquí de la Iglesia de España y el estado de mi corazón, contando con todo, yo quería decir otra vez, en España no vamos a poder presentar todos. Eso quería decir otra vez, creo que aquí no vamos a poder presentar todos. Eso quería decirlo hasta aquí. Pero no podía negar lo que Dios hizo en este verano. Dios nos hizo ver cosa imposible. ¿Para qué? ¿Para que nada más te quedes allí contento nada más? ¿Para qué Dios nos ha dado su Hijo unigénito? Mucha gente dice, entonces Jesús vino al mundo y nos limpió todo, así que puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo vivir como me da la gana. Entonces, el que habla de esa forma no llegó a creer en el Evangelio verdaderamente. Realmente cree en Jesús, realmente cree en Dios. Esta persona no puede decir, entonces desde aquí adelante puedo vivir como me da la gana. Imposible. Por ejemplo, si tu padre es un buen médico, pero tú jugando tú has dado con tu mano a romper el cristal, así que ya te han hecho muchas heridas tus manos, así que necesitaba un buen médico para operarlo. Pero gracias a tu padre, que es el médico, un buen médico de cirugía, así que te han hecho la operación cirúrgica, todo, te sanó tu padre. Eso quiere decir,
Yo tengo a mi padre el buen médico, así que yo voy andando rompiendo todos los cristales. ¿No? No tiene sentido, ¿sí o no? Realmente el que cree en Jesús, el que cree en Dios, Dios realmente a través de Jesucristo, Dios quiere vivir conmigo ahora. Dios es justo y limpio y santo, pero eres tú pecador, ¿sí o no? Eres tú pecadora, con errores, con manchas en tu corazón. Pero Dios es perfecto. Dios no puede habitar en medio de pecado. Dios es santo. Dios no puede habitar entre los pecadores. Así que Dios no podía estar en medio de nosotros. Por eso Dios mismo hizo una manera de poder estar y habitar junto en medio de nosotros, que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, siendo nacido en este mundo como pecador, toda su vida cometiendo el pecado, y ahora por medio de Jesucristo nos limpió. Con su sangre nos limpió nuestros pecados. Dice, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo, dice. ¿Quién es su pueblo? ¿Israel solo? ¿Solamente Israel es el pueblo de Dios? Su pueblo es todo el ser humano. El ser humano está caído en pecado. Tiene en su pecado, tiene su corazón de ese pecado. Antes de nacer y después de nacer, en el pasado, presente y en el futuro, tenemos y cometimos el pecado. Por lo cual, Dios no podía habitar en medio de nosotros. Por eso Dios preparó Jesucristo para habitar en medio de nosotros. Por eso Dios envió hace 2000 años su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para limpiarnos, para salvar nosotros de nuestros pecados. Él ya nos salvó, ¿sí o no? La paga del pecado es la muerte. Y luego, en el Antiguo Testamento, habla sobre la sangre, ¿no? En el Antiguo Testamento ya nos explica qué es la sangre. Para Dios, la vida está en la sangre, dice. Antes, como los médicos o de hoy en día, ya tienen ya han descubierto muchas cosas, pero antes los médicos también tenían mucha ignorancia. Los médicos tenían mucha ignorancia, por eso, ¿sabe qué es lo que hizo? ¿No? Creo que, no me acuerdo exactamente, un hombre muy importante murió por falta de sangre. ¿Por qué faltaba la sangre? Porque el médico le diagnosticó y que tenía mucha fiebre. El que tiene mucha fiebre, entonces como ya para bajar la fiebre, le pitaba la sangre, dice. ¿Por qué? Como la sangre le hace, como circulando la sangre en el cuerpo, sube la temperatura, la fiebre. Así que ese médico iba quitando la sangre y finalmente murió este hombre. ¿Por qué? No por la fiebre, sino por la sangre que había quitado. Por falta de sangre murió. Ese médico, por la ignorancia. Pero esa persona que murió, en su cabeza estaba puesto la Biblia. Y en la Biblia está escrito, la vida del hombre está en la sangre.
Por eso para Dios la vida es la sangre, ¿no? Por eso para Dios es muy importante el tema de la sangre. Desde el Antiguo Testamento Dios estuvo explicando en varias citas bíblicas. Y luego en el Nuevo Testamento se enfoca en una sola sangre, que es la sangre de Jesucristo. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 21. Hebreos capítulo 9, el versículo 21, está escrito así. Hebreos está. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 21, está escrito así. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para Dios, la sangre es para limpiar. Oh. Aquí están las hermanas. Ustedes para limpiar, para fregar los platos, ¿con qué friegan los platos? ¿No? Con lavavajilla, con detergente, ¿sí? Oh. Sí. Entonces, con lavavajilla con detergente, sí, frega los platos, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, para limpiar el corazón pecado, para limpiar su corazón, ¿qué necesita? ¿Mm? ¿Con qué se hace limpio el corazón? ¿Mm? La sangre. ¿Con detergente? ¿O lavavajilla? ¿Con qué se hace limpio el corazón? Sangre de Cristo. ¿No? Al sangre de cordero, entonces hay que matar un cordero, ¿Mm? Un asado de cordero. ¿No? ¿Mm? Ah, con la sangre de Cristo, ha dicho, sangre de Cristo, dice. Entonces pregunto, ¿la sangre de Cristo fue derramada? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Oh, ¿lo crees? Sí. ¿Mm? ¿Cómo te llamas? María Jesús. Ah, María Jesús. Oh. ¿Tú crees que la sangre de Jesús, como ya hemos leído, para Dios limpiar el pecado, ¿con qué se limpia? Con la sangre. Y tú crees que la sangre de Jesús fue derramada, ¿no? Entonces la sangre de Jesús ya fue derramada para limpiar tu corazón, ¿sí o no? Entonces tu corazón está limpio ahora. No tiene ningún pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque no has cometido el pecado. Oh. ¿Ya no tienes ninguna mancha en tu corazón? ¿No tienes pecado? ¿Nada? Oh. ¿Cómo se llama usted? Alicia. ¿No tienes pecado en tu corazón? Ah, yo así dice. Oh. Aquí ella dice, tiene pecado. Oh. Pero María Jesús, María Jesús, sí. ¿No tienes pecado? No. ¿Y por qué ella dice que sí? ¿No? ¿Por qué tiene entonces? ¿No? Ah, entonces ella conoce todo. ¿Mm? Eso es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver de verdad
Se hace limpio el corazón solamente por la sangre, dice. Ahí entiendes. ¿Con qué limpia? ¿No? ¿Con qué frega los platos? Con lavavajillas, ¿no? Si tú frega los platos con lavavajilla, entonces los platos son limpios, ¿no? La Biblia dice que ¿con qué se hace limpio el corazón? Con la sangre, ¿sí? Con la sangre se hace limpio, dice. Entonces, ¿fue derramada la sangre de Jesús o no? En la cruz, ¿sí o no? Y esa sangre en la cruz, Él derramó todo, dice. ¿Eso lo crees? Si la sangre de Jesús fue derramada, entonces ¿esta sangre para qué es? Para decorar. Para limpiar el pecado de tu corazón. ¿Mm? ¿Entiendes? Oh. Hace 2000 años esa sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Hace 2000 años. Oh. Ya fue derramada. Ya un acto ya finalizado ya. Pero sin embargo, ¿cómo te llamabas? ¿Oh? Alicia, sí. Alicia dice que aún yo tengo pecado. ¿Por qué? Aunque Jesús fue derramada, la sangre de Jesús fue derramada, pero yo vivo mi vida que yo tengo cometido. Yo he cometido el pecado, yo vivo hoy, yo mañana otra vez voy a pecar, ¿no? Así que este derramamiento de sangre no tiene ninguna relación conmigo personal. Y ese es el problema. A pesar de que nosotros esta vez, muy buen trabajo que hicimos, y que ayer también en Eibar, el teatro era para 450 personas, 450 personas. Pero llegaron, yo calculé sí, todo, entonces 90 personas llegaron. ¿Mm? Y al terminar el teatro, los que llegaron, ¿qué pasa? Este teatro tan espectacular, ¿por qué la gente no ha venido? Es por vuestra culpa. Dice que nuestra culpa, dice. ¿Por qué? No hicimos bien la promoción, dice. ¿No? Y por eso le dije, lo siento. Por eso necesito como tú. ¿No? Ayúdanos en la promoción. No te preocupes. Para el año que viene, yo me encargo de la promoción en mi pueblo, dice. Y pues esta vez. Incluso yo no invité a un pastor, pero llegó un pastor. Ese pastor, después de ver el teatro, y se buscó a mí hablando, y me decía, ¿tú eres pastor Juan? Pues sí, yo soy pastor Juan. Me echaba la bronca. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hiciste conocer a las iglesias? ¿Y por qué? Lo siento, es que había poco tiempo, así que... si me hubiese enseñado, si me hubiese dado la información. Para el año que viene, nosotros vamos a traer todas las iglesias. Y luego, hermano, en Valencia, el teatro de Valencia era 1,500 personas. Yo atrás calculé todo. ¿Sabes cuántos llegaron? Creo que 400 personas llegaron. Para 1,500 personas el teatro, pero 400, ¿sí? Han llegado mucho. También decía pastores. Llegaron 10 pastores. Cada pastor decía, lo siento mucho, Juan. Es por la culpa del partido de fútbol. Y por la lluvia que es. Pero para el año que viene, nosotros vamos a traer todo. Al volver de Valencia, el director del teatro, que es el teatro del colegio, él nos escribió. Yo no dije nada, pero él mismo nos escribió diciendo, mira, nosotros queremos estudiar que este teatro, si volviese al año que viene, para que todos nuestros alumnados que vean este teatro. ¿Sabe usted, este teatro, cuántos alumnos están? 2,400 alumnos. No entran todos a la vez, dice. Pero quieren estudiar para que este teatro, porque él escuchó hasta el mensaje de todo, hasta la palabra él escuchó todo, y ahora quiere que
el teatro entero fuese visto sus estudiantes para el año que viene. Entonces, hermanos, el teatro ya está preparado todo. ¿Y por qué la gente no vieron? Por el fútbol, ¿sí? ¿No? Es por nuestra culpa, dice. ¿No? ¿Por qué no anunciamos? Dice. ¿No? ¿No? Si hubiéramos hecho más anuncios, ¿no? Así que, hermanos, todos ustedes, ¿no? Tienen que estar listos para al año que viene a prepararos toda la promoción de cada ciudad. Yo voy a encargar a cada ciudad, a cada uno, que se encargue de la promoción. ¿No? Teatro ya está preparado todo, pero si no viene, no se puede disfrutar. De la misma manera, hace 2000 años ya fue derramada la sangre, ya. La sangre de un cordero no fue la sangre de un animal, sino la sangre de Hijo de Dios. Por su propia sangre, dice. Por su propia sangre. Oh. Porque para Dios, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión del pecado. Por eso Dios, a propósito, abandonando su Hijo unigénito, su Hijo dejó en la cruz y derramó toda su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué, María Jesús? ¿Para qué, Alicia? Para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos. Ahora solo Dios nos pide una sola cosa, que dice el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 9, el versículo el versículo 12. Alicia, ¿puedes leer? No por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí, aquí como tú has leído, Alicia, dice, no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Eterna, dice. ¿Qué es? ¿Qué significa eterna? Oh. ¿Y qué significa redención entonces? Redención, la palabra redención viene del verbo redimir. En el diccionario de Real Academia Española dice el redimir, porque soy coreano, no soy nativo en español, así que busco en el diccionario. En el diccionario pone el significado del verbo redimir es comprar de nuevo lo que había vendido. Eso significa redimir. Otra vez, comprar de nuevo lo que había perdido o lo que había vendido. Entonces, Alicia es hija de Dios. Dios, tú eres la criatura de Dios. Dios te ha hecho. Somos nosotros la criatura de Dios. Éramos de Dios desde Adán y Eva. Pero fuimos vendidos. Como apóstol Pablo dice, nosotros fuimos vendidos al pecado, dice, a Satanás. Por eso nacimos con pecado, con ese pecado vivimos en este mundo. Aunque no queremos cometer el pecado, pero sin darnos cuenta cometiendo el pecado. Así vivimos. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, por eso Dios preparó todo para comprarnos de nuevo lo que habíamos vendido. Dios ama a Alicia
Dios ama a nosotros, por eso nos envió su Hijo unigénito, derramando su sangre para comprar a Alicia de nuevo, lo que había vendido. Ha hecho una compra, pero ha añadido una palabra más. Esa compra fue eterna compra, dice. ¿No? ¿Entiende? ¿Cómo te llamas? Oh. Janina, sí, es que tengo una cabeza muy dura. Sí, me cuesta clavar, ¿no? Esculpir, ¿sí? Janina. Janina, María Jesús, Alicia. Comprar de nuevo lo que había vendido. Esto es la sangre de Jesucristo. ¿No? Alicia, la sangre de Jesús. Creer en Jesús, creer en Dios, no es hacer algo, ayudar a la gente. No. Si Dios quiere que tú ayudes a los pobres, si Dios quiere que tú hagas buenas obras, pero más que estas cosas, lo más importante hay todavía, que es que tú primero, de este pecado, obtener esta justicia eterna. Tú primero, nosotros primeros. La sangre fue derramada. Por eso, el libro de San Juan, capítulo 3, el versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Busquemos San Juan, capítulo 3, el versículo 16. San Juan, capítulo 3, el versículo 16. María Jesús, ¿puedes leer? María Jesús, sí. San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Versículo 3, capítulo 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado un Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no pierda más, tenga vida eterna. Sí, aquí dice, simplemente vamos a leer el versículo que dice en la Biblia. Dice Dios, porque de tal manera amó Dios a María Jesús, a Alicia, a Juan Park. Por eso Dios, como nos ama, lo mejor que Dios tiene nos ha dado, que es, dice, su Hijo unigénito. ¿Y por qué eso no sería lo mejor? Porque nada más Jesucristo puede limpiar nuestros pecados. Por eso Dios nos dejó su Hijo unigénito, porque nos ama. Abandonando su Hijo unigénito en la cruz, bajo el castigo, con todo el dolor, ¿para qué? Para salvarte, para limpiarte, para justificarte. Por eso hace 2000 años llegó Jesús. Nació en un lugar más humilde y sucio, en un pesebre. Nació Jesús para salvarnos, para morir, para derramar su sangre por nosotros. Y Él en la cruz derramó toda su sangre para limpiar. Porque si no derramara la sangre para Dios,
no se hace remisión del pecado. Por lo cual Jesús, el que nació sin pecado, el que no tiene pecado, ¿por qué? Porque nosotros también cuando lavamos la ropa, ¿con qué agua lavamos? Con agua limpia, ¿no? Con agua del váter limpia. Con agua del váter friega los platos. Con agua limpia, fregamos los platos, ¿sí o no? Para limpiar nuestros pecados, la sangre tiene que ser pura y limpia, que es de Jesucristo. Por eso Él derramó su sangre en la cruz. Aquí dice, de tal manera Dios amó a Alicia, que te ha dado a su unigénito. ¿Para qué? Para que Alicia crea en Él y no se pierda, sino más tenga la vida eterna. Creer en Jesús, dice. Entonces, creer en Jesús, ¿qué es? Jesús me limpió todos mis pecados. Creer en Jesús no es solamente venir a la iglesia. Creer en Jesús no es solamente leer la Biblia. Creer en Jesús no es solamente tener algunas señales, ¿no? Creer en Jesús no es algo que, mira mi situación muy difícil económicamente, pero Dios me quitó todas las dificultades económicas, así que estoy bien. No es este testimonio. Creer en Dios es, mira, de verdad, Él me hizo limpio. Él me hizo justo. Ya no tengo más pecado. No es porque no he cometido, sino Jesús derramó su sangre para limpiar. Alicia, para eso Jesús vino, por ti, para limpiar tu corazón. Y ahora entonces, volviendo al texto, ¿para qué entonces Dios nos mandó a Jesús? ¿Simplemente para limpiar nuestro corazón y vivir lo que te da la gana? ¿Por qué Dios tenía que hacer las señales en la vida de Saúl? Dice, cuando te haya sucedido todas estas señales, dice la Biblia, hace lo que te viene a tu mano y creer que Dios Jehová está contigo. ¿Por qué Dios nos ha dado a Jesucristo? ¿Por qué Dios tenía que limpiar nuestros pecados? ¿Por qué Dios tenía que justificar a nosotros? ¿Para qué? Para que Él pueda estar con nosotros. Por eso, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. El otro nombre de Jesús es Emmanuel. ¿Por qué? Por Él, ya Dios con nosotros. Amén. Antes no podía Dios estar contigo, pero ahora sí, porque Jesús te ha hecho limpio. Por eso ahora solamente una cosa te pide Alicia. Dios solamente nos pide una sola cosa, que es creer. ¿Qué? Dios me mandó su Hijo unigénito para limpiar todos mis pecados, para limpiar todas mis condenaciones, errores que cometí, y mi vida entera, no solamente el del pasado, sino del pasado presente en el futuro también, porque dice eterna compra, dice. Él nos compró eternamente. Esto es el valor de la sangre de Jesucristo. Y ahora eternamente somos comprados por la sangre de Jesús. Y ahora la vida nuestra es una vida eterna con Dios. Ahora Dios quiere enseñar a nosotros, mira, yo te mandé a mi Hijo para limpiarte. ¿Tú lo crees? Sí, Señor, lo creemos. Ya no tenemos más pecados. Eso quiere decir, yo estoy contigo.
en medio de la dificultad, en medio de las cosas imposibles que tú ves y tú dices que eso va a ser imposible, pero estoy yo contigo. Esta vez, hermanos, a través de esta gira navideña en España, eso es lo que pude ver personalmente. Personalmente yo pude ver muy claro que Dios está conmigo. Aunque no venían muchos espectadores, aunque había cosas que por falta de organización, que no se hacía bien, pero da igual. Yo me quedo con esta palabra, que Dios dice que está conmigo. Por eso, hermanos, ahora de aquí adelante, tengo muchas cosas que quiero hacer con Dios. Y Dios quiere hacer muchas cosas conmigo, aquí en Madrid, en España. Ustedes también que lo vean, ustedes también han visto a través de la iglesia a los jóvenes ucranianos. Ellos no eran así en principio, ¿no? Pero Dios, ¿cómo cambió su vida? Tan contentos. Ellos ahora, imagínense, ayer también, después de terminar la actuación, ¿no? Y ahora ya, ellos ya presentaron más de 40 ciudades. Se nota cuando yo me acerco a ellos, se nota por el olor. Huele horrible. Huele horrible. ¿Por qué? Algunos lugares, después de la presentación, después de la actuación, sudando, trabajando todo y duro, el maquillaje, todo, pero algunos teatros no disponen de ducha. Entonces tiene que subir limpiando así por encima y luego tiene que subir al bus otra vez para pasar a la siguiente ciudad. Gracias a Dios, ayer sí que el teatro tenía duchas suficientes. Por eso ellos contentos se limpiaba la ducha y lavaba su ropa. Muy contento. Antes de la gira, con comida, con cama, igual no estaban contentos aún. Pero ahora, tan solo con tomar la ducha, con agua caliente, lavar la ropa, sus medias, contento. Y aún no podía secar sus cabellos, pero mojado el cabello, pero igual subían al bus contentísimo. ¿No? Hermanos, ya lo vimos, ¿sí o no? A los jóvenes. Cuando haya visto todo, entonces creer, Dios está con nosotros. Ese Dios está con nosotros, hermanos. Yo mismo dudaba, ¿de verdad Dios está conmigo? ¿Será por casualidad? ¿Será por algo que? Pero no, Dios primero, a mi corazón, Dios ya me enseñó. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Aunque yo no entendía de su mano, pero Dios, muy fiel, Dios dirigió. Y ahora yo preguntaba, si no hubiésemos hecho la presentación del teatro, ¿y qué estaríamos haciendo? ¿Yo qué estaría haciendo? Me maravillo. El milagro de Navidad es el cambio del corazón. Dios cambió mi corazón. Dios cambió el corazón de mi esposa. Dios cambió el corazón de los jóvenes. Ahora creemos de ese Dios. De verdad, Él está conmigo. Él está conmigo. Mi problema no era otra cosa. Hermanos, sus problemas no es otra cosa. El problema es no creer que Dios está contigo. Dios ya ha hecho limpio
perfecto y justo a fin de que Él pueda estar contigo. Ya estamos con Él y Él está con nosotros. Emmanuel. Todo junto creamos que Él está con nosotros. Por eso, más que otros hermosos testimonios, Dios nos ha dado este testimonio. ¿Es para qué? Para que creamos que Él está con nosotros. Amén. Sí, vamos a volver a la cita principal que hemos buscado hoy. ¿Dónde hemos buscado? Sí, 1 Samuel, capítulo 10. Sí, el versículo 7, todo junto leamos y que terminemos hoy el culto. Primer libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 7, todo junto leamos. Sí, 7, capítulo 10, el versículo 7, todo junto. Leamos a la de 3, leamos 1, 2 y 3. Otra vez, a la de 3, todo junto. 1, 2 y 3. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Amén. A través del teatro musical navideño, creímos, vimos, de verdad Dios cumple su palabra. Entonces ahora, ya no otra cosa más, sino creer. De verdad, el Dios quien nos permitió todas estas cosas, más que fue muy perfecto el teatro, la gente han quedado contento, más que estas cosas, nos quedemos con esta palabra. Dios está realmente con nosotros. Con ese Dios, ¿qué temes tú? Con ese Dios que está contigo, ¿de qué miedo tienes? ¿No? Aunque la situación puede empeorarse, sí. Aunque puede suceder cosas que no te guste, pero aún así la verdad no cambia, que Dios está contigo. Con ese Dios, hermanos, ¿no? Bueno, antes de terminar una cita bíblica más, busquemos el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 31. Solo voy a leer yo. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que de aquí adelante, hermanos, aunque Satanás te enseñe los temores, miedos, situaciones, claro, sí, la situación, si te queda corto, con las manos vacías, con los bolsillos vacíos, pero Dios está contigo. Amén. Entonces, con ese Dios, esta Navidad, ya que es el próximo domingo, es el 25 de diciembre, es la Navidad. Será una Navidad inolvidable por medio de aquel que nos amó, es por Cristo. Gracias, hermanos. Hoy, esta mañana, solamente oremos, ¿no? Dando las gracias a Dios por permitir a su Hijo unigénito. Y ahora, dando las gracias a Dios porque Él está con nosotros. Vamos a orar. Antes de terminar, antes de orar yo, cada uno de ustedes también oren personalmente delante de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, que nosotros nacimos en este mundo con pecado. Ya en el pasado, en presente, en el futuro, por el pecado, nosotros ya vivimos así perdidamente. Pero ahora, tu amor, tu misericordia nos ha cubierto. La sangre de Jesucristo nos ha cubierto, Señor. Por lo cual, por la sangre de Jesucristo, ahora somos más que vencedores y justos, limpio del corazón. El corazón tan limpio y precioso tú nos has regalado, Señor, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante el cuerpo de Cristo. Realmente, Señor, esta compra eterna nos has permitido, Señor. Ya somos tuyos. Señor, a través de esos testimonios de los jóvenes ucranianos, claramente vimos lo que hiciste en sus vidas. Ahora, Señor, nosotros también creemos que tú estás con nosotros. Señor, hoy esta mañana
Algunas personas han llegado por primera vez para oír tu palabra. Señor, eso es lo que tú querías hablar a la vida de cada uno de nosotros. Mi vida personal también está en tu mano. Creo en ti, Señor, que tú estás conmigo. Por el engaño de Satanás, más que apoyarme en ti, me quería apoyar en las ideas humanas, en las estrategias humanas. Pero, Señor, aunque pierda todas las cosas, pero ya no quiero perder más tu promesa que estás tú conmigo, Señor. Señor, ¿quién nos separará de este amor de Cristo? Ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor de Cristo, que es en el Señor Cristo, nuestro Señor. Te damos las gracias. Estamos en medio del mes de diciembre, terminando este año 2022. El próximo domingo es el 25. Todo el mundo se celebra por la Navidad, pero sin conocer verdaderamente el significado del nacimiento de Jesucristo. Pero, Señor, permítanos a que nosotros abramos nuestra boca y anunciar el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo. Por eso, Señor, el próximo domingo queremos invitar a todas las familias, amigos, conocidos a la iglesia, porque es un día más fácil de poder invitar a la gente a que pueda oír de la palabra, Señor. Señor, por favor. También hasta ayer nosotros presentamos el teatro musical navideño y sembramos tu palabra en el corazón de mucha gente, Señor. En Valencia oramos por Valencia, poder levantar la iglesia en Valencia y en Madrid y en País Vasco, Señor, también. Mucha gente de País Vasco ayer llegaron, vieron el espectáculo y oyeron el mensaje de Jesús, el significado de su nombre, Señor. De aquí adelante, en más comunidades, en más ciudades, queremos organizar más eventos, Señor. Ya no queremos contar con nuestra condición como somos, sino por medio de aquel que nos ama, porque tú estás con nosotros. Solamente queremos apoyarnos en ti y poner nuestros pasos adelante, Señor. Tú irás fortaleciendo el corazón de cada hermano, cada hermana. Oramos por los hermanos de Madrid que se han fortalecido en tu palabra. Señor, te damos la gracia, Señor. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante mucho tiempo, hermana Ana y Maider en País Vasco, como en País Vasco no tenemos nuestra iglesia, hermana Ana y Maider siempre se sentían muy solas, ¿no? Y muchas quejas, ¿no? Y muy pérdida también. Y además su madre siempre se quejaba con la iglesia. Es mis hijas, siempre iglesia, iglesia, iglesia. Sus vidas ni siquiera son de ejemplo, ¿no? Se quejaba mucho. Pero ayer